Yo tengo que saber ser auténtico y saber qué voy a dar. Porque ahí vienen todas estas habilidades que FUDEL está dando, y estas habilidades transformacionales, que es creer en mí, es tener la capacidad de comunicarme, es ser auténtico, es tener este propósito. Las redes de apoyo y el networking es una consecuencia de trabajar en ti mismo. Bienvenidos a Alianza por los Jóvenes, un espacio impulsado por Nestlé. Y hoy nos encontramos con Verónica Escobar, presidenta ejecutiva de Fundación de las Américas Fudela. ¿Cómo estás, Verónica? Quiero que nos cuentes por qué está aquí una ONG. ¿Qué tiene que ver con los jóvenes, con este espacio? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por este espacio y por esta conversación que vamos a tener. Bienvenidos a todos los jóvenes que nos están escuchando. Gracias también a Nestlé por invitarnos a ser parte de esta Alianza por los Jóvenes. Y definitivamente Fudela tiene una larga historia de por qué creer en los jóvenes. Y pensamos que no solamente el trabajar, el darles un futuro, el pensar en que tenemos que brindarles herramientas para que sigan la universidad, para que escojan una buena carrera, para que tengan un buen trabajo o para que sean emprendedores, que todo esto es muy importante en la vida. Y son hitos que uno tiene que cumplir. Desde Fudela nosotros creemos en las personas y nosotros hemos creído en los jóvenes desde el año 2005, en donde empezamos realmente a pensar en que no solamente hay que darles herramientas técnicas, herramientas universitarias, que son, como decía, importantes y prioritarias, sino muchísimo trabajo en su autoconfianza, en cómo ellos pueden encontrar su propósito, en cómo ustedes creen en ustedes mismos. Y por eso estamos acá, porque desde Fudela nosotros impulsamos diferentes programas, proyectos, en los cuales los jóvenes son la razón de ser. Nosotros realmente para generar un proyecto, para trabajar en buscando estas grandes oportunidades que todos quieren encontrar, ¿no es cierto? Hablamos con ellos. Creemos en ellos, creemos en ustedes y creo que esa es la principal razón del por qué Fudela está en este espacio. Me parece interesante, creer en sí mismo es muy complejo, es muy difícil. De hecho, para muchos especialistas, creer en sí mismo es una consecuencia de cambiar tu entorno también, de cambiar tu estilo de vida, de generar hábitos, de fortalecer habilidades socioemocionales. Y eso es bastante complejo, sobre todo porque hay muchos miedos de por medio. ¿Cuáles fueron tus miedos para hacer este sueño realidad? Bueno, creo que conversar de Fudela y de los miedos que uno tiene implica recordar que una organización como una ONG, como es nuestra Fundación de las Américas, es también un emprendimiento. Es un emprendimiento social que nace hace 18 años y cuando empezamos a pensar en esto era realmente superar muchos miedos. Y quiero decirles algo, que nosotros cada día, cada mañana seguimos teniendo miedo y creo que todos tenemos como un ser humano, sería imposible que tenga una vida y yo les pregunto si alguno de ustedes no tiene miedos, yo les aseguro que cada uno nos despertamos en las mañanas, pero como Verónica realmente ha sido superar muchos obstáculos y muchas barreras. Esto empezamos realmente cuando éramos jóvenes, con varias personas, soñando en que nosotros podíamos aportar a la frase y al ideal que muchas personas tienen, que es de tener un mundo mejor. Y cuando empezamos a superar estos miedos, era realmente primero convencer que el tema del desarrollo personal es algo importante en la vida, que la salud mental es algo prioritario para todas las personas, no solamente para niños, para adolescentes, sino también para todas y cada una de nosotras. Cuando empezamos a superar nosotros estos miedos de creer que esto era un trabajo que teníamos que hacer, que en un modelo de empleabilidad teníamos que incorporar habilidades blandas, que hace más de 20 años no existía esas competencias o no le dábamos importancia al tema de cómo trabajar en equipo
o cómo reforzar en jóvenes un tema de respeto, cómo reforzar en los jóvenes el que tienen que comunicarse efectivamente o ser temas de resolución de conflictos. Ese miedo de ir superando fue uno de los primeros pasos. No todos creían, o sea, realmente quiero contarles que como ONG nosotros teníamos muchos cooperantes y nos decían algo como, bueno, ustedes son idealistas y esto de trabajar en habilidades blandas, en valores, ¿funcionará? Y nosotros dijimos que sí, que funcionaba. Y algo agregado que también superamos también era cómo incorporar cosas diferentes, cómo tal vez a través del fútbol, de un balón, nosotros podíamos generar procesos que transformen vidas, también superamos esos miedos. Nos hablabas de sueños y miedos. Los sueños y miedos son facultades netamente humanas, incluso como la facultad, o por muchos llamados el instinto gregario, que es asociarse, buscar individuos, buscar personas. Y aquí hay algo interesante, y esto es para todos los jóvenes que nos están observando. Muchas veces hay un miedo a no saber cómo formar redes de apoyo, a no hacer networking. Y tienen esta duda, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede conseguir? Pero algo que me llamó la atención de lo que nos comentabas, de cómo se formó Fudela, es que ustedes no iban con ese objetivo en mente, sino su objetivo era trabajar en sí mismos primero, porque tenían sueños, tenían metas, tenían un propósito, y eso lo trabajaban tanto como institución, como es Fudela, pero también como individuo, trabajando con el individuo, trabajando con la persona, creyendo en la persona y que la persona creyera en sí mismo. Eso es algo muy complejo. De hecho, yo a los 15 años que ingresé en Fundación de las Américas, no creía mucho en mí. Y creo que fue la enseñanza más grande que me dio Fudela, es básicamente entender quién soy yo, autoconocerme. Y es la principal habilidad que ustedes trabajan, es el autodesarrollo humano, empieza por el autoconocimiento. No puedes generar, de hecho el trabajo en equipo es una habilidad que viene muy después, porque para trabajar en equipo necesitas conocer a ti mismo, saber qué puedes ofrecer al equipo, qué tienes tú para ofrecer. Esas son las preguntas que de hecho le podemos dejar a ustedes, jóvenes que nos están observando, es ¿qué puedes tú ofrecer? ¿Qué tienes? ¿O qué puedes trabajar en ti mismo? ¿Cuáles son los hábitos que necesitan reforzarte? ¿Cuáles son las habilidades que tienes un poco débiles? Tal vez no sabes comunicarte bien con las personas, no puedes interactuar. Y eso me lleva a otra pregunta. Fudela, Fundación de las Américas, y Verónica Escobar. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que hacen diferente a otras organizaciones? Bueno, gracias Charlie. Yo creo que tú ya fuiste mencionando varias de las cosas y bueno, y aprovechamos también para contarles que Carlos, aquí Charlie, fue participante de varios procesos y ahora es parte del equipo. Y cuando tú nos dices cuál es la esencia, cuál es el valor diferenciador, realmente tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Creo que ahora, cuando los jóvenes y todos estamos tan digitalizados, cuando realmente estamos pensando que nuestro mundo está alrededor de las redes, que nuestra interacción está en el Instagram o en cualquier otra red, que son súper valiosas e importantes, y no nos damos cuenta que realmente todo parte por quién quiero ser, por quién soy. Y cuando nos hacemos esa pregunta, y les digo, realmente nos hacemos, y yo me hice, y muchas veces nos volvemos a hacer, porque llegamos en un punto en la vida en que tenemos que, nos volvemos a preguntar, ¿quién realmente soy? ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? Hablamos tanto ahora las empresas, hablamos como organizaciones del propósito, pero realmente esto es mucho más trascendental. Nosotros somos parte de un sistema. Y si no entendemos que todos, que las organizaciones, que las personas somos parte de un sistema, que lo que yo hago aquí en mi familia, en mi barrio, en mi comunidad, en mi ciudad, repercute directamente en otros, no estoy entendiendo que realmente hoy más que nunca estamos súper interconectados y no solo por la tecnología. Y ahí viene lo que tú decías, entonces hablamos de sueños, hablamos de miedos, hablamos de propósito, hablamos de por qué estoy acá, de por qué Fudela tiene este propósito que es creer en las personas y darles estas herramientas para que crean, para que los jóvenes, para que los adolescentes, de en donde estén, en el Ecuador, en cualquiera de las provincias, en cualquier parte incluso del mundo, crean en que son personas que tienen habilidades, que tienen dones, que tienen un regalo, que cada uno tenemos un regalo y que cuando ponemos ese regalo a disposición y cuando encontramos ese regalo, ese es el autoconocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué tengo de fortaleza?
qué me encanta, qué me apasiona. Encuentro también mis debilidades, qué tengo que mejorar. Y entonces vamos partiendo de cómo mejoro yo, de cómo mejoramos y de cómo les enseñamos a los jóvenes, a los adolescentes, a que crean, a que se conozcan y a que encuentren ese propósito. Y entonces esto que yo soy un ente y me relaciono con el sistema y contribuyo con este propósito y sé entonces que el formar parte de una red, el formar parte de un networking, ahí les hago un paréntesis, estábamos en un conversatorio con muchísimos jóvenes, universitarios y otros jóvenes que decían que algo que les hace falta es cómo ser parte de este networking. Pero para ser parte de un networking yo tengo que saber quién soy, yo tengo que saber ser auténtico y saber qué voy a dar. Porque ahí vienen todas estas habilidades que FUDEL está dando y que es el valor agregado que nosotros creemos que no solamente nosotros ahora damos, dan muchísimas otras y promueven instituciones, universidades, empresas, del tema del valor de las habilidades personales, de las habilidades blandas, de estas habilidades transformacionales, de las habilidades del siglo XXI. ¿Qué son? Entonces, ¿qué son? Es creer en mí, es tener la capacidad de comunicarme, es ser auténtico, es tener este propósito y saber que cuando yo voy a una red, que no es la red social, voy a un lugar donde realmente quiero conocer a alguien y me demuestro auténtico y me demuestro que realmente estoy además generando una confianza. Entonces empiezo a tener esta interacción con las otras personas que me van a estar viendo y van a ver si yo soy coherente con lo que digo o no. Y genero una red con mi universidad, genero la red con el que me encanta jugar fútbol, genero la red con alguien que tiene mi mismo propósito y voy generando este networking. Pero el networking es un resultado de lo que realmente somos. Y ahí te paso a ti el balón, como diríamos nosotros en Fudela, porque realmente estas redes de apoyo han sido o no parte, o son o no una ventaja competitiva. Me parece interesante lo que mencionas y voy a parafrasear un poco lo que dijiste porque me parece muy interesante y es las redes de apoyo y el networking es una consecuencia de trabajar en ti mismo, que no es un enfoque como tal, no es voy al mundo y quiero tener muchos amigos, voy al mundo y quiero tener muchos aliados, sino más bien es trabajo en mí mismo. Realmente me entiendo, me conozco, porque no puedes trabajar en una base que no conoces. Eso es trabajar en una ilusión, trabajar en a veces una mentira que muchas veces las personas se idealizan. Y eso es un poco interesante porque estamos en la época de mayor conciencia social que ha habido en toda la historia. Estamos con jóvenes que tienen muchísima información al alcance, mucha conciencia sobre la importancia de trabajar en las habilidades socioemocionales, sobre la importancia sobre ir a terapia, la importancia sobre trabajar en equipo, la importancia sobre saber comunicarse bien, de forma asertiva, con respeto, etc. O sea, estamos en una época muy, muy consciente donde incluso se está dejando de romantizar mucho la soledad. Y eso es importante porque por mucho tiempo se romantiza mucho la soledad. Y ya muchos estudios nos han demostrado que el mundo no funciona así. El mundo y los seres humanos funcionan en relaciones, funcionan en vínculos, funcionan en equipo. Y eso es importante porque Fudela hace mucho eso y es fascinante porque estás trabajando realmente con una habilidad que es muy importante para los seres humanos, que es interactuar, que es poder compartir, que es poder entenderse entre los demás. Y aquí me nace también otra pregunta. ¿Cómo Fudela, como Fundación de las Américas, promueve este espacio de networking? ¿Cómo ustedes utilizan los sistemas de apoyo, tanto en lo personal como en lo profesional? Porque aquí nos hemos enfocado un poco tal vez también en lo profesional. Pero ¿cómo utilizan esto y cómo también lo utilizas tú? Me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo haces para combinar tu vida personal con lo profesional? Porque eres presidente ejecutivo de una fundación bastante grande ahora. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que parte de todo este relacionamiento, ¿no? Y como estamos ahora en esta conversación, retomando todas estos conceptos que tú mencionas, ¿no? El tema de soledad, de relaciones, de networking, y ya voy a responderte. Creo que para los jóvenes es muy importante entender que las metas que tengan, o sea, primero que tengan metas, que creo que eso es importantísimo decirles.
que realmente hoy estamos viviendo y es normal en que muchos jóvenes que nos estén mirando posiblemente no sepan todavía qué quieren. Y eso es lo importante, empezar a saber primero qué quieren. Segundo, que tengan metas, que tengan estos hitos cumplidos y que vayan cumpliendo estos sueños. Y volviendo a todo este tema que está relacionado, ¿no es cierto? Todas las habilidades, todo el networking, cómo combinamos la vida familiar, personal. Ustedes ahora, los jóvenes, yo creo que tienen una ventaja súper grande, porque ya tienen la tecnología, ya podemos buscar maneras de trabajar en diferentes modalidades. Aprendimos a teletrabajar, aprendimos a combinar los hobbies, la familia con el trabajo, y esos son los paradigmas que tenemos que romper. No necesariamente tenemos que estar full time para realmente conseguir objetivos. Podemos trabajar por resultados, podemos realmente encontrar estas otras maneras de realmente ser competitivos, ser productivos, llegar no solamente a estas carreras tradicionales, que hay un dato que dice que el 80% de los jóvenes quieren todavía las carreras tradicionales. Y sabemos que posiblemente no hay ese espacio para todos los médicos, arquitectos, abogados, sino que vienen otras carreras. Entonces, ahí viene cómo vamos mezclando todas estas habilidades, cómo desde Fudela vamos impulsando y generando estas redes para hablar sobre esto, para hacernos pensar y hacerles pensar sobre estas otras posibilidades, para que haya esta oportunidad de pensar diferente. Y en el caso ya de esta importancia del networking, de cómo Fudela logra tener estas alianzas, de cómo a nivel personal podemos tener estas alianzas, vuelvo a la esencia. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser auténticos, tenemos que generar confianza, y la confianza se genera no con palabras, sino con los resultados. Se genera con los proyectos que tienen que tener un propósito y tienen que mostrar que esto va funcionando, que esto va transformando vidas, como nosotros decimos. Y entonces ahí tú vas reforzando los aliados que tenías, porque dicen, sí, es verdad. Cuando tú conoces a alguien, tú vas generando y dices, quiero conocerle bien, y tú vas teniendo este tiempo de conocer, de enamoramiento, como en absolutamente todo. Seamos coherentes con las cosas que decimos, y para ir cerrando este conversatorio, porque tenemos muchísimas cosas por compartir, sí decirles que nosotros decimos que transformamos vidas, pero realmente tratamos de hacerlo de manera auténtica, con herramientas prácticas y nunca perdiendo la esencia. Pensamos que los jóvenes, que ustedes tienen que seguir, como decíamos, luchando por sus sueños, buscando estas oportunidades y generando este propósito. Charlie, ¿qué les puedes decir tú a los jóvenes? Yo creo que si le puedo decir algo a los jóvenes es que no hay claves, no hay un truco, no hay un estilo de vida específicamente definido que todos debemos seguir para llegar al éxito o trabajar donde deseamos. O sea, realmente no hay un truco, pero sí hay experiencia, sí hay guías, porque Fudela es eso. Fudela, al fin de cuentas, es una guía. Transformar vidas es bastante complejo. Cambiar un paradigma es muy complejo, porque empieza desde una decisión. Por mucho que nosotros recibamos mucha motivación, por mucho que recibamos y trabajemos con 20,000 gurús, todo empieza por la decisión. Incluso el querer conocerse a sí mismo, el querer entenderse a sí mismo, el querer ser parte de algo, de un sueño, el poder poner, como tú mencionaste adelante, un propósito, el poner metas, tanto a largo y a corto plazo, empieza por una decisión. Y ese es el mensaje básicamente que les doy a todos los jóvenes que nos están escuchando, es no se desesperen, no hay una clave secreta. Si no te funcionó lo que le funcionó al otro, no pasa nada. Lo importante es que lo intentes, porque el camino realmente al éxito, el camino al bienestar, el camino a sentirse bien, al sentirse autorrealizado, no es un camino que está escrito, no es un camino con libros de fuerza. Entonces, y nada, estoy muy contento de tenerte aquí, Verónica, compartiendo con nosotros en Alianza por los Jóvenes, y creo que el mensaje está bastante claro: ser coherentes, entender que las relaciones funcionan como una consecuencia de trabajar en sí mismos. ¿Tú algún mensaje que le quieras compartir a los chicos final?
Sí, yo creo que tenemos mucho por compartirles, pero yo me quedaría tal vez con 3 cosas, ¿no? La primera es, encuentren lo que realmente les apasiona. Cuando encuentran su propósito, definitivamente pueden hacer que el trabajo no sea trabajo, que el estudio no les cueste, y eso va de la mano con las decisiones que tú decías. Entonces, primero encontrar su propósito. Ahora hay muchísimas cosas por las que trabajar. Estamos hablando de ambiente, estamos hablando de personas, estamos hablando de que cada uno puede desde donde esté aportar a cambiar y a mejorar el mundo que tenemos. Si yo soy un arquitecto y me encanta la arquitectura, pues eso puedo combinar con algún propósito. El segundo es superen sus miedos, y no es así de fácil, como dice Charlie, no hay recetas mágicas, pero hay que dar los pasos para superar esos miedos. Y cuando superas esos miedos, cuando realmente encuentras esta razón de ser, simplemente las decisiones hay que dar, y ese es el mensaje final. Den su primer paso hacia lo que quieran ustedes, den su primer paso y confíen en ustedes.